Hola niños y niñas del Colegio Nazaret, familias, espero que se encuentren muy bien. Como deben haber visto a través de las redes sociales, quizás las noticias, este fin de semana se celebró otro día del patrimonio cultural, ¿cierto? Y el colegio todos los años hacía una actividad que tenía relación con este tema. Obviamente este es un año particular, diferente, en donde, por ejemplo, ni en el colegio obviamente podemos celebrar el Día del Patrimonio y obviamente a través de forma particular tampoco podemos visitar todos estos lugares que se abren en esta época del año para poder conocer diferentes elementos que pertenecen al patrimonio cultural de nuestro país. Obviamente el colegio, para no quedar ajeno a lo que es el Día del Patrimonio, les va a presentar ciertas propuestas de actividades para que puedan hacer a través de vía online, por ejemplo, diferentes visitas o actividades que tengan que ver con el Día del Patrimonio, ¿ok? Antes de irnos de lleno con el tema de la propuesta, es bueno también hacer un pequeño repaso, quizás resumen, de lo que es patrimonio, de los diferentes tipos de patrimonio que podemos encontrar, ¿ya? ¿Qué es patrimonio? Patrimonio, los más grandes yo creo que lo deben recordar, son diferentes elementos del pasado, ¿cierto? Que son o nos sirven como un testimonio de cómo las personas vivían en aquellos años, de cómo las personas entendían el mundo, de cómo las personas realizaban ciertas actividades. Tiene que ver también con elementos que son religiosos, elementos que nos ayudan a rescatar técnicas que realizaban algunas personas antiguamente. Y ojo, acá cuando hablamos de elementos del patrimonio cultural, nos referimos no tan solo a elementos de, no sé, 100 años atrás, pueden ser cientos, pueden ser miles de años o pueden ser quizás 20 años atrás. ¿Ya? Nuestra sociedad avanza a veces tan rápido que muchos elementos culturales van quedando en el pasado y es bueno de repente traerlos nuevamente a la actualidad para comprender cómo era o cómo vivían personas en tiempos pasados. ¿Ya? Cuando hablamos de patrimonio, nosotros tenemos dos grandes categorías. Tenemos por un lado el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Cuando hablamos del patrimonio natural, hablamos netamente de elementos creados por la naturaleza, ¿ya? Cuando hablamos de estos elementos, nosotros los tenemos que valorar por lo que nos pueden entregar a nosotros en el aspecto, por ejemplo, educativo, científico y cultural. Idealmente, todos estos lugares se tienen que mantener lo más alejados en torno a la intervención del ser humano, ¿ya? A eso me refiero, que estos elementos se tienen que mantener idealmente vírgenes, sin intervención del ser humano. Obviamente el ser humano los puede conocer, los puede visitar, pero evitar la intervención que modifique lo que fue la creación de la naturaleza. Y por el otro lado tenemos el que nos interesa mayormente en este caso, que es el patrimonio cultural. Cuando hablamos del patrimonio cultural, nosotros tenemos dos también divisiones. Tenemos el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Cuando hablamos del patrimonio cultural material, también tenemos otra diferenciación. Tenemos el patrimonio cultural mueble y el patrimonio cultural inmueble. Cuando hablamos del patrimonio cultural inmueble, hablamos generalmente de construcciones. Pueden ser casas, edificios, monumentos, que están obviamente o que no tienen la posibilidad de ser movidos de un lugar a otro, ¿ya? En este caso, en nuestro país encontramos muchísimos ejemplos. Las iglesias de Chiloé, los moais de Rapa Nui, tenemos por ejemplo los diferentes monumentos que encontramos en las plazas, tenemos en la zona central por ejemplo muchas casas o casonas que son coloniales, que también tienen un gran bagaje cultural y patrimonial, ya que nos recuerdan por ejemplo cómo era la vida durante aquellos años, 300, 400 años atrás. Y también tenemos, como yo les decía, el patrimonio cultural mueble. El patrimonio cultural mueble se llama mueble, ¿por qué? Porque puede ser transportado de un lugar a otro. Generalmente nosotros lo entendemos como objetos. Acá yo tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, una cámara antigua, que yo a veces la llevo en el colegio para mostrarla y mostrársela a los chiquillos, como esto pertenece también como un elemento o pertenece al patrimonio cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos trae al presente, nos muestra cómo nosotros, las personas, hace ¿cuánto? Aproximadamente 30 años, 40, 50, 60 años atrás, la gente capturaba momentos a través de rollo fotográfico. Estas son cámaras antiguas que funcionan netamente con película fotográfica.
Obviamente la era digital actual ha dejado todo este tipo de elementos en el pasado, eliminando un poco lo que es el romanticismo y la tradición de poder sacar una fotografía a través de película y después revelarla y llegar a la casa con una fotografía, ¿cierto? Tenemos también otro ejemplo de patrimonio cultural que puede ser un fósil, ¿ya? Un fósil también es un elemento de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque un fósil también de cierta forma nos cuenta algo, nos explica qué pasó hace cientos de millones de años. También tengo otro que también en las casas quizás lo puedan reconocer. También están quedando en el pasado, cada vez son menos los zapateros que trabajan o que crean o que arreglan zapatos a través de moldes como se hacían antiguamente. O sea, ahí tenemos 3 ejemplos de lo que es patrimonio cultural material mueble. Pero también tenemos el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué quiere decir inmaterial? Esto quiere decir que es un patrimonio cultural que se transmite generalmente a través de la oralidad. Cuando hablamos de la oralidad, nosotros hablamos de generalmente tradiciones, leyendas, mitos. Existe, por ejemplo, un canto que se llama el canto a lo poeta o el canto a lo divino, ¿ya? Que nace también como un canto que se hacía en el campo, si mal no recuerdo, para los niños que fallecían. Entonces tiene también una carga emocional muy importante. ¿Qué otro elemento encontramos dentro del patrimonio cultural inmaterial? Los cultores, como se les llama. Los cultores son personas que de cierta forma transmiten lo que ellos saben y que han sido reconocidos con el título de Tesoro Humano Vivo que entregó la UNESCO hace unos cuantos años atrás. Estas personas, al ser tesoro humano vivo, se busca que a través de diferentes métodos ellos puedan ser capaces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones y que no se entienda que cuando estas personas, por ejemplo, mueran, todo su conocimiento, sus técnicas desaparezcan. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Mantener vivas las técnicas de diferentes, por ejemplo, trabajos, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de los cultores vivos, o de los tesoros humanos vivos, perdón, hablamos, por ejemplo, de las tejedoras de Doñihue, ¿ya? Que ellos tienen una técnica específica para tejer. Hablamos, por ejemplo, de los constructores de las ruedas de agua del Armahue. Hablamos de las técnicas que, por ejemplo, utilizan en las salinas de Cahuil, ¿ya? Son conocimientos específicamente, ¿ok? Entonces ya, para irnos de lleno, por ejemplo, a la propuesta que tiene el colegio para poder trabajar y conocer el tema del patrimonio, nosotros les vamos a dejar en la descripción, en la página del colegio o en la descripción de este video quizá en YouTube, diferentes links que tienen que ver con, por ejemplo, visitas virtuales o tours virtuales a diferentes museos, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar algunos de los que están acá para que ustedes, si quieren, pueden ir directamente. Está el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la página obviamente es nuestra, chilena, y ahí también aparecen diferentes links con actividades que se podían realizar durante este fin de semana y que también van a estar presentes durante las siguientes. Por ejemplo, uno de los tantos centros culturales que está generando, por ejemplo, cápsulas en YouTube, videos cortitos, a eso me refiero con cápsulas. Por ejemplo, está el Centro Cultural y Cívico de Lolol, ya que es un pueblo que está en dirección a la costa, acá en la sexta región, que es una zona vitivinícola. Producen mucho vino, entonces sus cápsulas de video tienen que ver con la apreciación y el valor cultural que tiene, por ejemplo, el vino en aquella zona. Está también la página diadelpatrimonio.cl, donde también se van a encontrar con muchos diferentes actividades a través de las diferentes zonas de nuestro país. Entonces se puede dirigir a la zona central, se van a encontrar con las diferentes regiones de la zona central y con actividades o con cápsulas de video o con diferentes links que los van a llevar a centros culturales o que los van a llevar directamente, por ejemplo, a un video de YouTube que busca promover ciertos elementos culturales de cada zona. ¿Qué otro? Por ejemplo, también se pueden meter a la página del Museo de Historia Nacional, ya el de Santiago, el Museo Histórico Nacional, y también tienen diferentes opciones para hacer visitas virtuales, ya a través de teléfono, a través de computador, y son bastante entretenidas. Yo lo estuve revisando y sí, son bastante entretenidas, de muy buena calidad. Y luego, ya como para cerrar, también les voy a dejar un link de Educación 3.0, que lo que hacen ellos en este caso es
generar link a diferentes museos a través del mundo que también están generando visitas virtuales. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la finalidad de esto? Claro, es valorar el patrimonio cultural nuestro, ¿cierto? Muy rico, la cultura chilena, pero también podemos valorar lo que son elementos culturales que son también del exterior. Entonces ahí es donde les dejo este último link para que puedan realizar, por ejemplo, visitas al Museo de Historia de Londres, hay una visita también a un museo de Egipto. Entonces las opciones son diversas y también muy distintas entre sí, ¿ya? Así que espero que se diviertan, espero que lo encuentren entretenido y que valoren esto como una actividad, obviamente una propuesta, no es una obligación, recuerden eso, estamos hablando de una propuesta, para ampliar un poquito nuestro bagaje cultural, conocer un poquito más de lo que es nuestra propia zona, quizás conocer elementos culturales de diferentes zonas de nuestro país e incluso de otros países, ¿ya? Espero que estén muy bien, un saludo a todas las familias, chao chao.